Hola, buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos una invitada súper, súper especial y me da mucho gusto como poder presentarla, pero no podría hacerlo, tendría que hacerlo ella. Elena Ríos, ella nos acompaña el día de hoy. Si ustedes lo recuerdan, ya habíamos tenido una pequeña cápsula hablando de su caso en particular y el caso de las violencias aquí en México. Y pues, Elena, ¿podrías presentarte con nosotros, por favor? Sí, ¿Quién es claro, Elena? sí, claro, mi nombre es María Elena Ríos Ortiz, yo soy comunicóloga y soy saxofonista, originaria del estado de Oaxaca y sobreviviente a una tentativa de feminicidio por ácido en 2019. Bueno, Elena, también igual aquí nos acompaña la doctora Mónica nuevamente, pero bueno, aprovechar aquí tu presentación, me gustaría preguntarte un poquito más sobre quién es Elena, ¿no? O sea, quién era Elena Ríos antes y quién es Elena Ríos ahora, ¿no? O sea, creo que igual abundando un poquito más en la pregunta y intentando conocerte, porque creo que si no me gustaría quedarme como únicamente con esa descripción, conocerte un poquito más acerca de tus sueños, de tus metas, de tu proyecto musical también, y pues conocerte en ese sentido. Bueno, pues yo era, antes de que intentaran matarme con ácido, yo no era una mujer como tú, como la doctora, como cualquier mujer que no han intentado matar de una manera tan atroz. Era una joven que pues tenía muy normalizadas tantas violencias que pensé que eran normales, ¿no? Desde el acoso callejero, desde una penetración sin consentimiento, ya vi tus ojos que saltaron, pero normalmente tendemos a romantizar mucho esto de las relaciones amorosas, de las relaciones con los amigos, la manera en cómo interactuamos con propias mujeres, porque también ejercemos mucha violencia machista hacia nosotras mismas. La verdad no valoraba lo maravilloso que es el cuerpo, no me gustaba mi cuerpo y cuando a mí me agreden, pues me gustó menos todavía, ¿no? Porque pues las mujeres estamos acostumbradas a aspirar a un determinado tipo de belleza, ¿no? Una belleza que pues no es parte de nuestra identidad natural, no corresponde al fenotipo de una mexicana y que yo era así también, ¿no? Aspiracional y aspiracionista. Y pues a partir de esta situación, pues la verdad mi vida cambió demasiado, giró y no sé hacia dónde o cuánto giró, solo puedo decir que fue muchísimo, ¿no? Y que eh, no me sentía bien. En un principio sentía tan ajeno a este cuerpo que habitaba, que lo odiaba tanto. Me arrepentía mucho de haber desobedecido a mi agresor, porque una de las cosas que tenía que acatar era la obediencia, ¿no? La obediencia de estar con él, de portarme bien, de hablarle bonito si no se enojaba. Y me arrepentí de haber intentado buscar mi libertad sin darme cuenta que aunque estaba muy lastimada de mi cuerpo, de mi ser, por supuesto, y que también estaba lastimada mi familia, sí le había arrebatado esa libertad a mi agresor, ¿no? Y que para tener esta autonomía, pues la verdad cuesta mucho porque después se vinieron como campañas pagadas por el mismo agresor, en donde no solamente le bastó quemar mi cuerpo, le bastó, pues también me quemó en redes sociales, como coloquialmente se dice, ¿no? En donde subió fotografías, audios míos, queriendo justificar la agresión, ¿no? Como si la que se había equivocado era yo.
Entonces, pues yo no sabía que me iba a enfrentar a procesos muy, muy complicados. Y yo me acuerdo mucho cuando comencé el proceso legal, me dijo mi hermana, ay, Male, es un proceso tan largo. Yo, para empezar, no tenía asimilada la palabra proceso, ¿no? Porque la encontraba en todos lados. El proceso legal es que recuperarte es un proceso y yo en mi desesperación ya quería que en una semana que todo se arreglara y en este México no es así, ¿no? No hay oportunidades. A mí me echaron ácido, pero me empecé a dar cuenta que no era la única, que no era un caso aislado y que a más mujeres que les han aventado ácido precisamente son mujeres que están en una condición de vulnerabilidad, porque si bien de manera generalizada sí somos un sector, las mujeres, un sector vulnerable y vulnerado, a esto también existen situaciones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, la condición del color de piel, del estatus socioeconómico. Entonces me di cuenta que este tipo de ataques no eran perpetrados precisamente a mujeres con pues cierto grado de, no podría decir poder porque las mujeres todavía no estamos en esa sintonía de ser eh, eh, propiamente tan poderosas, pero sí, por ejemplo, esto no le sucedía a mujeres con ventajas, ¿no? Por ejemplo, hija de un diputado, hija de algún legislador, de alguna persona que tuviera un cargo público, que fuera empresaria, que fuera una mujer blanca, por ejemplo, caucásica, esto no le va a pasar, ¿no? Las mujeres que nos hemos tenido la oportunidad de conocernos, que nos han agredido, pues somos mujeres racializadas, somos mujeres con una condición socioeconómica baja, si al caso media, ¿no? Y creo que esto es muy importante de ponerlo acentuarlo, porque evidentemente cuando tú no tienes los elementos suficientes para poderte defender es cuando más te van a atacar, que es lo que sucedió con mi agresor, quien además de ser ex legislador, pues también es una persona con poder económico porque es empresario, él tiene gasolineras, tiene radiodifusoras, tiene empresas que hace no más de 2 años la unidad de inteligencia financiera las detectó como empresas y asociaciones civiles que se dedicaban a lavar dinero y que le congelaron muchas cuentas por dinero que posiblemente procedía del huachicol y que se lavaban, ¿no? Entonces, mi situación sí ha sido muy complicada porque pues te enfrentas al poder vivo, ¿no? De pronto dicen, y todavía veo publicaciones que evidentemente también son pagadas por él, en donde dicen, ¿quién la manda a meterse con hombres casados, no? Eso no es ser sorora, no que muy feminista, pero se mete con hombres casados y tan fácil que era dejarlo, pero lo que quiere es dinero porque le encanta el dinero y cosas que pues la verdad lastiman y que de pronto en una sociedad tan machista, cuando los lee la persona que no ha comprendido precisamente el fondo, sino nada más ve la forma, pues comienzan a asumir, ¿no? Que una tiene la culpa. Cuando, pues yo creo que cuando me refiero a saber el fondo es realmente cómo es una situación y esta situación de violencia en una relación, pues no es mi único caso, ¿no? Y yo creo que acá muchas mujeres se van a sentir identificadas porque a veces llegas al punto de una relación en que no quieres estar, ¿no? Yo para empezar ni sabía que estaba casado, él me había dicho que estaba ya divorciado y ya después salió que siempre no, y a través de este proceso de diversas investigaciones, pues se descubrió que tiene más de 5 esposas, ¿no? Y que tiene hijos así. Entonces estamos hablando de una persona pues extremadamente narcisista y con muchos problemas que evidentemente reflejan y provocan violencia, ¿no? Eh,
continuando esto con lo de la forma, perdón si me disperso de pronto, porque como tengo tanto que contar, em, eh, las mujeres cuando estamos en una situación así de violencia, no se toma, por ejemplo, en serio que la psicología ya no es una teoría, es una ciencia. Y en psicología te ayudan a comprender que eras codependiente, ¿no? O sea, ya no quieres estar, pero estás, porque lo que hace el agresor es emitir violencias en donde tú te haces, en donde te hace sentir menos, te hace sentir comparada. Yo, por ejemplo, me decía, mira quién quiere conmigo, y me enseñaba modelos en donde yo pues decía, pues es que yo no tengo así los pechos, yo no tengo así los glúteos, yo no tengo ese color de piel. Entonces me hacía como compararme y comenzaba así a crear esa codependencia, ¿no? En donde yo ya no quería estar, no estaba a gusto, en donde todo el tiempo era muy violento en todos los sentidos, pero que necesitaba demostrar que yo estaba, ¿no? Porque yo no quería ser como desplazada. No sé si me doy a entender, porque la codependencia es eso, ¿no? Cuando te hacen sentir, te humillan, te denostan, te hacen sentir fea. Yo, por ejemplo, no me imaginaba, yo ya estaba como en una sintonía tan rara que, por ejemplo, él se atrevió a decir, a mí me ofrecen a niñas de 12 años, tú estás vieja, ¿no? Y me hacía sentir vieja a mis 25 o 20, casi de 25 años, yo me sentía terriblemente vieja. Cuando 25 años eres una mujer joven, ahorita tengo 30, pero yo me siento muy joven, ¿no? Y eso, esos mensajes de violencia psicológica que se ejerce hacia una mujer es cuando se empieza a crear esta codependencia y no puede salir. Además, que aunque yo tuviera también ganas de salir, pues a mí me amenazaba, ¿no? Por ejemplo, y cuando decimos la palabra amenazar, de pronto lo tendemos a dramatizar, ¿no? Una amenaza con un cuchillo, sino que las amenazas eran, pues si quieres déjame, pero pues nada más te acuerdo que tu papá se dedica a esto y va a tales lugares los días, tu mamá de igual manera, tu hermana tal, y luego tus sobrinos van a tal escuela, y ¿qué es lo que entiendes tú cuando te dicen todo eso? Entonces yo en medida de lo posible hacía todo por no, pues por no hacerlo enojar, porque me daba terror pensar si se enojaba, qué iba a hacer. De hecho, no nos vamos lejos, existe un estrés postraumático que no se cura, ¿no? Yo aparentemente me pueden decir, como me decías hace ratito, ayer tocaste, ¿no? Y a veces hasta da gusto. Y sí toco, y sí hablo, y sí estudio, y hago muchas cosas, pero eso no quiere decir que una está bien o que ya no te vas a volver a sentir mal, sino que de pronto tu sí que te hace revivir cosas que por más que tú quieras hacerlas a un lado o ignorarlas, siempre salen, ¿no? O siempre flotan. Por ejemplo, para amanecer el día de ayer, yo estaba soñando que él llegaba a mi pueblo y a fuerza quería que me fuera con él y llegaba en un suru como entre gris y color caqui, y me estaba esperando que ya me subiera al carro. Yo no sé por qué me encontraba en la casa de doña Concha, una señora que hace pan, y estaba descendiendo ropa porque ya me tenía que llevar mi ropa para irme con él, y doña Concha me decía, no, no te vayas, con él no, ya no, porque te va a volver a lastimar. Y, y yo todavía hacía tiempo y lo veía de lejos y me ponía a pensar, es que si lo desobedezco, ¿qué me va a hacer, no? Imagina, ya pasaron más de 3 años, 8 meses, y de pronto se vienen a mi mente recuerdos o cosas que me siguen provocando cierto temor, ¿no? Yo todo trato de hacerlo, lo cuento en redes sociales, porque en redes sociales yo me he encontrado, es más bien una red de apoyo, ¿no? Y precisamente cuando lo manifiesto de manera constante es no solamente por mí, sino que esto no es normal y que estoy segura que le pasa a muchas mujeres.
Precisamente ayer cuando fui a tocar a un trabajo, regreso y veo las notificaciones del Twitter, son tantos los perfiles falsos que paga o que usa también inclusive su abogada, que fíjate que decía, tú lo odias, ¿verdad? Tú quieres estar todavía con él cuando, ¿en qué cabeza cabe que yo quiero estar con la persona que me quiso matar y que detesto y que rechazo rotundamente, ¿no? Y decía, imagina, dice, él ya tiene una relación y es muy feliz y esta relación es aceptada por toda su familia. Cuando es su esposa legal la que está diciendo que su esposo no hizo eso, ¿no? Entonces, no sé, como que te quieren seguir lastimando o yo a la fecha no acabo de entender, pero pues sí, cuando hablaba en un principio sobre procesos a los que enfrentas, pues es que no solamente es un proceso punitivo en donde vas a obtener justicia tan solo de verlo en la cárcel toda la vida, ¿no? Porque tú tienes una vida propia y que la tienes que asumir como tal y tienes que salir adelante porque también es un milagro sobrevivir a este tipo de ataques tan terribles. Te enfrentas a proceso legal, sí, pero también a procesos psicológicos, procesos psiquiátricos, reconstructivos sobre las cirugías, me refiero, eh, em, Elena, procesos. Elena, y el arte en tu caso de esta parte tan dolorosa que nos platicas, ¿qué ha significado el arte para ti? ¿Ha sido un medio para poder canalizar todo lo que vives todo el tiempo? Porque, bueno, esto que tú nos platicas es la vivencia real, ¿no? No es que uno diga, ah, ya pasó el evento, sigo adelante y se borra, ¿no? Más bien nos estás narrando pues que vives y que la marca está en ti. ¿El arte ha significado y ha hecho alguna diferencia? ¿Te ha servido para canalizar, para ordenar? A veces ha sido tu aliado, a veces no tanto. ¿Cómo ha sido el arte en tu vida para hacer, acomodar, lidiar, borrar, trascender, construir estos nuevos procesos? ¿Ha estado presente, ha hecho una diferencia? Lo pregunto porque tú nos comunicabas que al principio más bien, que además eres comunicóloga, ¿no? Entonces, en este sentido, pues obviamente quienes hemos tenido la posibilidad de tener algún tipo de estudio sabemos que somos distintas, ¿no? Quién sabe si para bien o para mal, pero hay algo, ¿no? Entonces, tú además de tu profesión, eres artista. Entonces, esta doble forma que hay en ti ha trabajado a tu favor para poder acomodar todas tus vivencias o en algunos casos no tanto. Bueno, primero podría decirte que se ha romantizado mucho, que el arte cura. De alguna manera sí, pero se ha entendido mal, ¿no? Como si fuera magia. Claro, de alguna manera sí es magia porque te ayuda a vivir momentos, pero esos momentos son efímeros. Creo que es importante poner de contexto que pues yo toco desde que tengo 9 años y si bien es una de las cosas que tocar mi saxofón me hace sentir muy libre, ¿no? Así como cuando una defensora defiende a alguien, eh, X situación, ¿no? Eh, en algún momento mi agresor me dijo, pero ¿por qué tocas? ¿No? O sea, ¿qué chiste tiene tocar? Ajá, tocas, pero eso no te da suficiente dinero. Em, a mi parecer, pues esos pinches musiquitos son unos drogadictos, unos alcohólicos que seguramente tú eres igual y cuando te vas a tus tocadas haces orgías y haces tu desmadre. Así, con esas palabras se refería a mi agresor, por ejemplo. Entonces, yo estaba en una situación en donde cuando yo lo conocí, yo acababa de recibirme como comunicóloga, estaba iniciando la licenciatura en saxofón en el Conservatorio de Puebla, pero en lo particular para mí era un poco mala onda que mis papás me siguieran apoyando a esas alturas de mi vida, ¿no? Porque pues ya tienes una carrera, puedes trabajar,
es cuando yo lo conozco a él trabajando en comunicación, en el área de comunicación social, cuando él era diputado, y es cuando hay estos acercamientos. Em, en ese momento de mi vida, yo acababa de salir de una relación sentimental de más de 7 años, en donde yo pensé que me iba a casar con ese muchacho, ¿no? Y creo que esto es muy importante que lo diga más allá cómo funciona el arte, que sí lo voy a decir, pero me refiero a un antecedente que le pasa a muchas mujeres. Cuando tú estás emocionalmente mal, que estás viviendo un duelo por una relación, te sientes triste simplemente y llega alguien y alguien que sabe la situación y se aprovecha, eso es abuso. Y yo, por ejemplo, yo no lo conocía, ¿no? Yo lo conocí y supe entender cómo funciona el abuso por un actor muy famoso que ahorita pertenece a la empresa de Marvel y que quiso hacer conmigo a pesar de que yo le expliqué todo lo que había pasado y él quería abusar emocionalmente, ¿no? Ahí es donde yo entendí en terapia que era el abuso y entendí que en aquel momento, cuando yo conozco a mi agresor, sí, también viví abuso y no es por victimizarnos, es que es algo son prácticas muy normales en donde a mí cuando yo lo conozco en el trabajo y él se empieza a acercar ya de un modo amoroso, me dice, fíjate que yo conozco al tío por quien te dejaron, ¿no? Y yo lo conozco también al que te dejó, y no, tú mereces todo el amor, mereces todo lo bonito, yo te lo puedo dar, yo soy soltero, ya me divorcié. Entonces, tú como mujer y como ser humano, cuando tú estás viviendo ese dolor y estás en ese duelo, lo que quieres es cariño. Y si llega alguien y te habla bonito, pues claro que es normal acceder y a mí me pasó. No, esto es algo que estoy comenzando a contar no hace mucho, no hace más de un mes, porque pues considero que es muy importante y que a veces me he frenado a contarlo porque por miedo de que el agresor lo tome para favorecerse cuando creo que lo que salga de mi boca es más allá en defensa de mi agresor, ¿no? O que yo me defienda del agresor o que me cuide del agresor, sino que los mensajes deben de llegar más allá y es a muchísimas mujeres. Y eso es lo que primero me pasó, además de que retomando que me gustaba mucho el saxofón y estando con una persona que no percibía yo, o más bien quizá lo identificaba, pero no entendía bien, por ejemplo, que era un psicópata, no entendía el narcisismo por completo y yo estaba con una persona así, una persona que, como les digo, tiene mucho poder económico especialmente y esto le permite tener injerencias en otras situaciones, pues se encontraba y me sigo encontrando en una simetría de poder, ¿no? En donde, ¿cómo denuncias? Como dicen los mensajes, ¿cómo denuncias si es amigo del fiscal general, si es amigo del gobernador? Y no solamente amigos, sino que son socios gasolineros, ¿no? Entonces, yo en ese momento, cuando yo regreso a Oaxaca a trabajar, que es donde yo lo conozco, pues yo pensaba trabajar un tiempo para regresar porque mi sueño más grande era estudiar en la UNAM, ¿no? Música. Y que por muchas situaciones, precisamente por ser mujer, no pude. Y esto es muy común con las mujeres, ¿no? Que aspiras o sueñas con estudiar, con ser esto y el otro, pero siempre hay cosas que inciden en tu vida por el simple hecho de ser mujer. El acoso en el trabajo, el abuso emocional, que piensas que te enamoraste de alguien y ya quedaste embarazada, no funcionó, y cosas que van haciendo lento el proceso de tus sueños, ¿no? Y eso a mí me pasó. Entonces yo cuando ya me sentía muy mal y muy estresada, muy enferma de este señor. Yo le comenté a un amigo de ese entonces que es cineasta y le dije, es que yo no puedo salir de esta relación. Y él me dijo, sí puedes. A ver, ¿por qué quieres hacer en tu vida? No, pues yo quiero estudiar. Pues entonces estudia.
pero es que él me amenaza, no, o sea, tú debes de perderle el miedo. Y fueron tantas las pláticas que dije, sí es cierto, él no es dueño de mi vida y yo tengo que luchar por mis sueños, ¿no? Yo con ese coraje, con esa emoción, con esa energía, y cuando decido hacerlo, pues él se molesta, porque ¿cómo pude escoger la música y no a él? Si él es un empresario o si él es una persona importante, ¿no? Evidentemente fue como un perro herido, ¿no? Que hasta está mal hacer esa analogía con los animalitos porque los perritos son tan nobles. Fue como una bestia herida, ¿no? En donde esto provocó que se molestara mucho conmigo y me diera mi merecido, porque esto evidente es un mensaje, es una situación muy simbólica en donde lo que se representa es que acá el que manda soy yo sobre ti, ¿no? Entonces me manda a matar, esto lo estuvo planeando más de 5 meses, de acuerdo a las investigaciones y también de lo que yo me pude percatar, fueron 5 personas, incluyendo a su hijo. Fíjate qué tipo de persona es que embarró a su hijo en este intento de feminicidio. Cuando yo me encuentro en el hospital, llegan mensajes a mi madre diciendo que eso me pasa por andar de loca, ¿no? Tocando. Y que cuidado y volví a tocar el saxofón. Y acá es donde yo la verdad rompí con esa armonía y ese romanticismo de mi saxofón. Yo en ese momento odié mucho el saxofón, odié el día en que mis papás me inscribieron en esa banda municipal de mi pueblo y aprendí música. No saben cuánto lo odié, pero ¿por qué tendría que hacerlo? Si el problema no era la música, el problema no era el saxofón, el problema es que conocí a un psicópata. Entonces, pues la verdad, fueron como varios matices. Una de las situaciones fueron mis papás que yo les decía, ya no soy bonita y ya no voy a tocar. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Y yo me imaginaba que iba a estar todo el tiempo bajo los cuidados de mis papás, por ejemplo, ¿no? Yo me imaginaba que nunca iba a salir de un cuarto. Yo ya hasta me veía en mi cuarto cómo iba a estar acondicionado toda mi vida, imagínate. Entonces, cuando yo salgo del hospital a raíz de la pandemia, me dan de alta forzosa. Fue casi en febrero, cuando mi hermana viajó a la Ciudad de México y me trae el saxofón. Y yo la verdad no quería, era muy doloroso. Para mí ver el estuche del saxofón era tan solo la representación de mi gran error y por qué me había pasado esto. Entonces, fue tanta la insistencia de mi hermana, claro, una insistencia con amor, ¿no? De que ándale, aunque sea, si no lo puedes tocar, aunque sea, límpialo, ¿no? Y yo recuerdo que estaba con mi madre, no me acuerdo que estábamos platicando cuando yo apenas si me movía, pero como podía yo trataba de ser independiente, que no me ayudaran, y agarro el saxofón y cómo es la memoria muscular, eh, que yo lo empecé a armar, ¿no? Yo platicando y armando el saxofón, y en eso lo meto a mi boca y yo nada más, yo lo que recuerdo era que vi a mi mamá con ojos de asombro, pero no lo entendí en ese momento hasta que creo que la primera nota que di fue sol, y mi mamá empieza a llorar y le digo, sí pude, ¿no? Dentro de todas las cicatrices, y que todavía no me operaban la boca para abrirla, sí cupo la boquilla del saxofón y sí pude tocar, y es cuando como que me empecé a reconciliar con mi instrumento y dije, no, es que si por algo estoy viva, ¿no? Y creo que vale la pena ser renuente, ser terca y a pesar de todo luchar por lo que una quería, que valga la pena el dolor, pues, ¿no? Entonces fue cuando pues volví a tocar, intenté ingresar a la UNAM, sí pasé el examen y de manera a distancia, porque todavía estaba la pandemia, pues empecé a estudiar como podía y como podía también. Y
Y eso no quiere decir, el saxofón a mí me hace muy feliz y creo que a mí me conocen como la saxofonista y yo sigo teniendo esa sensación de cuando toco, me siento libre y me siento muy poderosa cuando toco, porque pues yo estoy consciente, ¿no? O por lo menos tengo muy claro que la violencia no se radica con más violencia, pero si a mí me preguntaran gráficamente cómo me imagino cuando estoy en un escenario, yo me imagino poderosa y en lugar de imaginarme como una mujer con una espada, yo me imagino nada más con el saxofón, porque para mí el saxofón es como un expansor de no solamente un sonido, sino los mensajes. Y creo que acá es donde, más allá de pensar al arte desde un sentido o un enfoque emocional, creo que también hay que pensarlo de una manera muy racional, porque subir a un escenario no es sencillo y no, y frente a miles de personas no siempre sucede. Entonces, yo me di cuenta que podía hacer el uso del escenario, pero también para hacer denuncias sociales, no solamente lo que a mí me pasó, porque si yo me dedicara solamente a decir mi agresor, mi agresor, mi agresor, puta, entonces estoy cayendo en un gran egoísmo y en una gran vanidad si yo solamente quiero que me vean. No, acá lo que me importa siempre es el mensaje. La primera vez que toqué frente a no sé cuántas, creo que eran, no sé, más de 20,000 personas, fue en el Vive Latino del 2021, cuando Maldita Vecindad me invitó y precisamente el acercamiento con Maldita Vecindad era ese compañerismo, ¿no? De que, ¿cómo estás? No dejes el saxofón, sigue tocando, aunque sea toca cualquier estudio, ¿no? Y esos fueron, ahí es donde te das cuenta que existe esa hermandad hablando solamente de una sintonía musical. Y cuando yo toqué, decía, ay, pero ¿qué voy a, además de tocar, qué puedo decir, no? Y yo siempre me gusta evocar mucho a Nina Simón porque a mí siempre me maravilló esa mujer que aún siendo negra, aún teniendo todo ese talento, tenía la autoridad de que si la querían humillar porque era negra o porque alguien estaba hablando, ella se paraba y no tocaba, ¿no? Y se daba a respetar, que a través de la música ella pudo denunciar muchas situaciones que vivían y siguen viviendo los afrodescendientes, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Y a mí me causó una gran admiración cuando yo empecé a leer de ella en años anteriores y dije, claro, como decía Nina Simón, lo que, cómo puedes ser artista y no evidenciar la época en la que vives, ¿no? Y yo decía, sí es cierto, o sea, creo que la función del artista es más allá del ego y la vanidad de que mírenme, cómo toco y cómo me veo de bonita, sino que puedes cambiar, ¿no? Y cómo lo puedes cambiar. Entonces yo cuando toqué la primera vez decía, a ver, pues hablar no creo que me den chance, pero yo creo que con el hecho de pararte y que te vean viva y haciendo lo que te gusta a pesar de toda la adversidad ya es un mensaje muy importante. Pero yo quería decir algo más y en ese momento dije, ¿cómo no encuentro un vestido verde ácido? Porque yo lo que quería dar a entender es que si el ácido me quiso matar, pues el ácido ahora es parte de mí y eso es lo que quería dar a entender, ¿no? Que el ácido me hizo más fuerte, no me apagó, me hizo brillar. Y mira lo que son las cosas que cuando fui a Madero a buscar a Madero, acá en la Ciudad de México, en la calle, fui a las tiendas a buscar, era el único vestido en mi talla de ese color y dije, ya es el destino, ¿no? Y de ahí posteriormente cuando pues me he presentado, siempre trato de hacer esa denuncia o por ejemplo, cuando anuncio dónde voy a estar, no falta la compañera que me diga, es que me está pasando esto y el otro, ¿me puedes ayudar? Y ahí lo digo, ¿no? Por ejemplo, el Estado de México es uno de los estados, todo el país es muy violento hacia las mujeres y el Estado de México es el que siempre se peleaba con Tijuana a ver quién tenía más feminicidios. Ahora lo hace desafortunadamente con Oaxaca. Me da mucha vergüenza decirlo. Eh,
pero hay una petición de firmas porque pues en este año va a haber elecciones y ninguna de las candidatas tiene un discurso con más perspectiva y tampoco tienen ninguna propone una agenda política en donde incluyan esta perspectiva de género con las mujeres, de todas las violencias. Y, y me decía una compañera de Tijuana, oye, estamos ayudando a firmar. Sí, toda la semana sinceramente la tuve tan ocupada que dije, es que yo necesito un espacio en mis redes, que no tenga yo actividades que anunciar para que le pongan atención. Entonces me invitaron la orquesta de Pérez Prado con Rubén Albarrán a tocar al Estado de México el día de ayer. Y dije, claro, mira, o sea, ya el universo como que bifurca las situaciones, ¿no? Y es que le dije a la manager de Rubén, le digo, oye, ¿me das chance de hablar? Y dice, sí, yo pensé que ibas a traer tu manta de que se haga ley los ataques con ácido, ¿no? Para que se castiguen, claro. Y le digo, fíjate que no, se me olvidó, pero si me dejas hablar, yo no tengo bronca. Y me dijo, tú sabes que siempre te voy a dejar hablar lo que tú quieras. Y ese fue el mensaje, o sea, sí, bravo, ay, mira, la saxofonista, qué bonito toca, pero al último empecé a hablar todas las violencias y las estadísticas que tiene el Estado de México y que las señoras que se están postulando para gobernadoras no traen una agenda política que incluya de verdad esta problemática hacia las mujeres. Entonces, acá es donde respondo a tu pregunta, ¿cómo el arte ha ayudado? Pues me ha ayudado a mí también, pero también lo uso para ayudar a más compañeras, ¿no? Digo, yo no soy servidora pública, pero creo yo, desde mi perspectiva, que cada mujer y cada compañero también tenemos una responsabilidad social que desde nuestros espacios podamos denunciar o podamos contribuir a un cambio, porque no le podemos echar toda la culpa al Estado. Si bien ha sido un Estado o es un sistema diseñado y pensado para tener estas estructuras de poder y de sectores vulnerables, también es nuestra responsabilidad cultivarnos, ponernos a leer, porque en la escuela no los van a enseñar, pero la internet es una herramienta muy importante en donde te puedes cultivar y puedes reaprender y autoconocerte, ¿no? Esa es la responsabilidad. Pero si yo te dijera ahorita, es que la música sí me hace feliz, pero tampoco lo es todo. Si tú en este momento me preguntas, ¿y cómo está tu corazón? Yo no, o cuando te dicen, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que una responde por inercia? Bien, aunque acá estés rota, ¿no? Y yo en este momento yo me siento muy rota por cosas personales que terminando de hacer este video con ustedes, yo tengo que ir a un ensayo y tengo otras cosas que hacer. Y aunque lo que sí influye en mí la música es que segurito en ese momento en que ensaye se me van a olvidar mis problemas, pero voy a tener que ir a otro lugar y voy a hacer otra actividad y esos problemas otra vez me vuelven, ¿no? A eso voy cuando romantizamos de pronto el arte. No por nada también pintores, escritores, músicos, compositores han hecho grandes obras a partir de una procrastinación muy prolongada, de una depresión muy fuerte y que también estuvieron mucho tiempo peleados con el instrumento, peleados con algo que se supone que los hacía sentir vivos, ¿no? Sí es muy importante no romantizar el arte o los diferentes las diferentes actividades a las que se dedican otras mujeres u otras personas, porque siento yo que a veces solamente te olvida o te olvida de tus problemas, pero de una manera muy efímera, porque sales un rato de eso y sales y está otra realidad, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir, pero pues en este momento yo me siento muy rota, no hoy me siento muy triste o no sé cómo pegar mi corazón. Me siento
un poco desesperada, un poco arruinada. Y es que eso creo que también te va dejando, no una situación particular que estoy viviendo, pero sí es una carga de muchas cosas con las que tienes que lidiar, ¿no? Yo nada más digo, ay, ya mañana es lunes, tengo que ir a la escuela, tengo que hacer tarea porque he invertido tanto tiempo de mi vida desde que empezó el año hacia mi agresor, que descuide un poco mi escuela, tengo que trabajar, tengo que pagar una renta, tengo audiencias, tengo que hablar con mi asesora legal para cómo preparar las audiencias, tengo que ir a la fiscalía, tengo que ir con derechos humanos, tengo que gestionar mis tratamientos médicos y yo me siento totalmente rebasada. Por eso es que no me siento bien, siento que a pesar de que todo el tiempo estoy conmigo, no estoy conmigo. Yo estoy dentro del cuerpo, pero mi cabeza está en otro lado. Y eso no es vida. Y tampoco es ninguna exageración, porque de pronto a las mujeres, especialmente a las mujeres, nos tildan de locas, de exageradas, de dramáticas, y nos ahorramos y nos guardamos decir, no me siento bien, me siento de esta manera. Y es muy violento cuando de pronto nos dicen, ay, ya, toma terapia. Ajá, y me la vas a pagar porque la terapia cuesta y cuestan 40 minutos mínimo 500 o 600 pesos que muchas veces no lo tienes. Porque en cuanto está el salario mínimo, qué condición vive una mujer, por ejemplo, una mujer que hayan atacado con ácido y que es madre de familia, ¿tú crees que va a tener el dinero para terapia? Estamos hablando que hasta los derechos constitucionales, como es el derecho a la salud, no son gratuitos, son un privilegio. Oye, Elena, la versión de lo que puedo estar escuchando el día de hoy contigo, primero que nada, pues darte las gracias, ya te las dábamos en un principio como Oni, porque sé lo ocupada que tienes tu agenda y que nos hayas hecho un espacio para platicar con nosotras, la verdad es que te lo agradecemos muchísimo y, y me alegra poder platicar contigo y verte y es totalmente una versión diferente de todo lo que pude haber escuchado de ti el día que nos conocimos, que traías la ley ácida aquí al estado de Guanajuato y toda la información de alguna manera que pude rescatar a partir de notas periodísticas no me dan ni una cuarta parte de lo que hoy puedo escuchar a viva voz, del sentirte, del escucharte, de lo que vives, porque al final de cuentas, como lo dices, uno se queda tan rota por dentro y es un proceso que estás viviendo a partir de diferentes procesos, porque la vida sigue y este sentimiento de soledad al escucharte de cómo una se siente tan incapaz de todo porque te rebasa lo que te está pasando en todos los sentidos, uno siente que no puede contra el sistema y que estás nadando contracorriente porque dices, ok, me están dando ánimos, me están dando fuerza, se me está abriendo acá el camino, pero aún así sientes que nadas contracorriente, que estás en la mitad de una isla y que tienes los ánimos y tienes toda la energía y que todo tienes intentar como en este sentimiento de oportunidad de poder rescatar lo positivo de todo lo que estás viviendo, de decir, pues bueno, ok, voy a visibilizar todo este caso de violencia para ayudar a más mujeres y darle razón a tu propia experiencia y a tu propia vida es, eh, pues eres una heroína, Elena, en pocas palabras, eres una heroína y poder rescatar la sororidad que has podido vivir a través de la música, creo que ha ayudado a que veamos una Elena fuerte y que tal vez tarde o temprano que tu lucha sirva para más mujeres.
Sé que tienes ahorita una agenda ocupada y que tenías que irte pronto, pero me gustaría que, Moni, pudieras también despedirte y rescatar algo antes de que Elena se vaya. Pues agradecer nuevamente y retomar todo lo que nos platicas al final, ¿no? Que en realidad los procesos de vida no se cierran rápido, no se cierran como uno quisiera, y que incluso tú que estás presente en la vida de este país, ¿no? Como tú bien lo decías al principio, yo tenía una vida normal, quién sabe qué era eso, ¿no? Pero ahora eres para bien y para mal de este país, ¿no? Y algo que a mí me simbra mucho, no porque no lo viva, sino porque me parece que es importante decirlo públicamente, es la soledad interna, ¿no? Eso es algo que es difícil en general y que cuando se atraviesan tantos procesos tan dolorosos personalmente, uno está descubierto, ¿no? Eso quisiera también, me parece que es importante. Luego algo que no sé qué pasa mediáticamente hablando, pero que los procesos de las mujeres están abiertos y pocas veces son felices, siempre son retadores para una misma. Eso también me parece que es muy importante. Y decir que no hay punto final, ¿no? Eso creo que es parte de lo que tú mencionabas como responsabilidad, ¿no? El no ofertarles a las mujeres una felicidad que no existe, porque los caminos son distintos y porque justo me parece que ofertar lo que no existe en horizontes inmediatos causa más dolor y es muy irresponsable, ¿no? Yo te decía al principio que aquí siempre tenemos dudas y que a mí me parece que escucharte a ti de viva voz da muchas dudas y muchas certezas de lo que significa la vivencia de la violencia. Porque esta plática contigo, una cosa es lo que hay en los libros y hay en la prensa, ¿no? Pero algo que me parece es muy importante decir es que la violencia duele todo el tiempo, ¿no? O sea, no es nada más el acontecimiento, ya duele todo el tiempo porque también luego se tiene una vida que uno nunca pensó que iba a tener, ¿no? Tú lo decías desde el principio, yo quería estudiar y quería, y ya tocaba desde antes, ¿no? Esa era mi vida y yo, este evento trastocó todo, ¿no? Y es importante tu narrativa porque además muestras cómo la sociedad mexicana está atravesada de tantas violencias que luego lo único que queda claro es que pareciera que la persona que vive la violencia es responsable de la propia violencia, ¿no? Es decir, ni siquiera hay un espacio para que se dude de que la víctima jamás pidió ser violentada. Y eso es algo muy grave porque entonces seguimos repitiendo este patrón de las mujeres se ganan la violencia que tienen, ¿no? Y eso es peligrosísimo porque lo tenemos, parece, en un sector muy amplio tatuado en el ADN, ¿no? Y entre más se diga que eso no es así y que hay estructuras muy profundas que hacen que la violencia se reproduzca casi de manera natural, creo que estaremos un paso adelante. Y algo que también me parece muy importante es que cuando Elena es de todos, el problema no es que sea de todos, sino que también es una responsabilidad porque entonces las mujeres te buscan como un referente para, no sé, ¿no? Y que eso es un peso muy fuerte porque tú atraviesas por procesos difíciles y otras mujeres ven en ti a una fuerza que quisieran ellas tener para poder seguir y creo que eso es responsabilidad. Probablemente no la pediste, pero eres en ese sentido, Elena, de todos, ¿no? Es porque las amas de casa, las chicas, tus compañeras de la universidad, ¿no? Ya no eres solamente una compañera más, eres la muestra viva de que se puede seguir adelante, aunque a veces, y eso también me parece muy importante decirlo, no se quisiera ni siquiera levantar de la cama, ¿no? Entonces, eso un poco para desromantizar ciertas visiones y ciertas perspectivas que nos presentan una vida que es insostenible cuando se vive todos los días, como tú lo decías.
mujeres trabajadoras con hijos, solas, racializadas, menospreciadas, a quienes se les dice hasta el cansancio que merecen las violencias que tienen. Entonces, yo te agradezco porque esta ha sido una charla con un dolor necesario, porque la vida de las mujeres está atravesada por dolor, y cuando llega la violencia como te llegó a ti, nadie puede cantar de felicidad, porque hasta el canto es un instrumento de denuncia, de separación, pero también, como tú lo decías, de responsabilidad contigo y con otras tantas. Y en ese sentido, yo admiro que tú estés aquí, sé que seguirás, y ojalá quisiera poder intervenir, hacer algo, no lo sé, pero gracias por este tiempo y gracias por tu experiencia, que seguro le va a llegar a muchas personas que probablemente viven en un mundo de violencia cegado por la propia violencia. Así que muchísimas gracias por este espacio que nos has brindado. No, al contrario, gracias a ustedes, ¿no? Y acabas de decir algo muy importante para mí, porque pues me han dicho en reiteradas ocasiones, ya vete, ¿no? Vete porque acá corres peligro, vete del país, inclusive sí me proporcionaron la ayuda inmediata para que mi familia y yo nos fuéramos, pero a pesar de que reconozco que es un riesgo, seguir viviendo en este país tras denunciar todo el tiempo, no solamente lo mío, sino también lo de las compañeras que me buscan, claro, porque yo no puedo estar denunciando de todas si no me lo piden también, ¿no? Porque eso ya sería protagonismo. Yo he tomado la decisión de quedarme en México porque tengo toda la confianza en que mi agresor y los otros 4 agresores van a quedar sentenciados y que aunque tarde un proceso otros 3 años o 2 o no sé cuándo vaya a terminar este proceso legal, Juan Antonio Vera Carrizal va a ser el ejemplo vivo de que las cosas sí se pueden hacer y de que no importa todo lo empresario que sea y todas las influencias políticas que tenga, pero se va a reconocer en este país que aunque tenga mucho poder y dinero una persona, va a tener que ser castigada de una manera ejemplar porque a las mujeres ya no se les toca. Y el día en que yo decida irme del país, va a ser a pasear. Y eso es lo que tenemos que hacer y pensar las mujeres, ¿no? Cuando nos vayamos del país, va a ser porque nos vamos a ir a pasear y no nos vamos a huir de algo que jamás hicimos. Muchísimas gracias, Elena. Pues fue una cápsula muy emotiva y damos por finalizada esta cápsula. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.